tu pueblo se ha reunido, Señor. Hemos venido a adorarte, a agradarte, a glorificar tu nombre, a exaltarte. Pero también tu pueblo ha venido, Señor, a recibir de ti, a recibir una palabra que nos hable a lo más profundo de nuestro ser. Queremos decirte, Señor, que te amamos y que no somos nada sin ti. Tú lo eres todo en nuestras vidas. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por cada gota de sangre derramada. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, por protegernos. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. A ti te damos toda la gloria, Señor, todo el honor. Eres el único digno, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por rescatarnos de las tinieblas y traernos a tu luz admirable. Gracias por enseñarnos, por redarguirnos, por capacitarnos. Gracias por hacer de nuestras vidas diferentes. Gracias por el hogar que nos has dado. Gracias por la familia. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Aleluya. Podemos sentarnos, pueblo del Señor. Ya saludaste a la persona que está a tu lado. Dile: Dios te bendiga. Freddy, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte en casa. ¿Cuántos creen que Dios actúa por sendas misteriosas? Amén, amén. Ayer me proponía a preparar una palabra y le decía: Señor, permíteme llevar un mensaje de edificación a tu iglesia. Y había una inquietud en mi corazón. Y por la noche esa misma inquietud continuaba acerca de una palabra que el Señor ya me había permitido traer ya hace determinado tiempo. Y yo decía: Señor, o eres tú quien me habla, o soy yo mismo quien... Tengo muchas agendas, muchas libretas donde escribo todas las cosas. Y es tremendo porque jamás iba yo a saber dónde estaba esa palabra. Y yo le decía: Señor, si eres tú, llévame a donde está la palabra que se escribe. Y fue sorprendente cuando el Señor me decía: está en tal lugar. Fui, encontré la libreta, yo creo que es la más viejita que tengo. Y ahí estaba la palabra. Yo decía: gracias, Señor, porque es para tu pueblo. Y quiero invitarte al primer libro de Samuel.
Primero de Samuel, capítulo 30, donde encontramos una lectura tremenda. Aquí habla de David y habla de una dificultad muy grave que tuvo con los amalecitas. Quiero leer para ustedes. Los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron al Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. ¿Cómo estaba la ciudad? Quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a tu siervo a que tu palabra pueda enseñarnos de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es tremendo porque dice la Escritura que David regresa al lugar, David regresa a casa. ¿Y cómo encuentra la casa? Desordenada, abandonada, quemada. ¿Qué pasa con la familia de David? ¿Qué pasa con las esposas de David? Ya tenía dos esposas David. Y con los hijos, ¿qué pasó con ellos? Estaban cautivos, se los habían llevado cautivos. Eso era algo tremendo. Coloquémonos por un momento en la posición de David. Nosotros salimos de casa y cuando regresamos encontramos una dificultad tremenda. No encontramos a nuestros hijos, encontramos lo que con tanto esfuerzo construimos, quemado, dañado. ¿Te imaginas la posición en la que este hombre está? Sí, pastor, wow, son muchas pruebas que el Señor nos ha puesto. Sí, Dios todo lo permite, pero no Dios todo lo propicia. Y quiero decirte que hay consecuencias para tu obra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Capítulo 27. Vamos un poquito más atrás. Ahí mismo, primero de Samuel 27, versículos 8 y 9 dice, y subía David con sus hombres, 2 capítulos más atrás, 3 capítulos más atrás, ¿verdad? Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuitas y los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. ¿Y qué hacía David? Versículo 9. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba que David con vida, para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre. Esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos.
Pastor, usted me está hablando del mismo David que cantaba las mañanitas. En la Biblia no lo dice. Pero sí estoy hablando del mismo David ungido por el Señor. Ese David asolaba las regiones y asesinaba a todo lo que encontraba. Las mujeres, los niños. Vamos, diría que hay consecuencia para tu obra. Pero es tremendo porque dice que ahora ese mismo David que capítulos anteriores hacía todo esto, se encontró en una posición difícil. Ahora ese mismo David que había hecho tanto mal a tantas familias, se encontraba en una posición terrible. Ahora era él quien estaba viviendo lo que varios hombres habían vivido a causa de él. Y llegó a esa posición y dice que encontró todo quemado, empezó a buscar sus mujeres, empezó a buscar a todos y no encontró nada. Pero David no estaba solo, David estaba con sus hombres. Te estoy hablando de hombres de guerra, te estoy hablando de hombres que tenían unas habilidades de guerra. Y estos hombres llegaron y no solo David estaba afectado, todos. Y entonces el ungido de Dios reaccionó como cualquiera de nosotros hubiese reaccionado. Capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Esto no era fácil lo que estaba aconteciendo. No era fácil lo que David estaba viviendo. David estaba perdiendo su familia. David estaba perdiendo su casa. David estaba perdiendo todo lo que con mucho esfuerzo había construido. ¿Cuántos de nosotros, pueblo del Señor, no estamos o hemos estado viviendo, sufriendo consecuencias de nuestros propios actos? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho mal y ahora las consecuencias nos han alcanzado? Y David encontró el hogar abatido. Estoy hablando de un hombre que fue ungido por Samuel. ¿Se acuerdan? Cuando estaba muy joven, por allá en el capítulo 16. Vamos ahí un momentito, estamos en el mismo primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Alguien me ayuda a leerlo, por favor. Capítulo 16, verso 13. ¿Ya alguien me encontró? ¿Qué dice? Y Samuel tomó un buen cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Wow. Pastor, el versículo 13 dice que Samuel lo ungió y desde aquel día, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová estaba tremendo, ¿verdad? Pastor, ¿y entonces qué pasó? Si este hombre era un hombre de Dios, ¿era de Dios o no era de Dios? Tenía el Espíritu. Porque nosotros también nos equivocamos, pero nosotros no estamos exentos a que las consecuencias de nuestras obras tengamos que vivirlas. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que expresamos y con lo que damos a conocer a los demás. Y las consecuencias llegaron para David.
¿Estaba ungido o no estaba ungido? Sí. Tenía el Espíritu de Dios desde aquel momento. Luego David recibe unción de los varones de la tribu de Judá y lo nombraron rey o pastor de la tribu de Judá. Ese fue más adelante. Pero después David fue ungido otra vez por tercera vez, por allá por segundo de Samuel 5, fue ungido otra vez. ¿Quiénes lo ungieron? Los ancianos de Israel, para que ya fuera rey de Israel. Pastor, pero este hombre con tanta unción, sí. Sí. Él cometió todo esto. Dice un dicho por ahí, no dejaba títere con cabeza. Mataba a las mujeres, mataba a los niños, mataba a los hombres, se llevaba el ganado, se llevaba todo. Era una vandalidad tremenda. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque quiero que sepamos que Dios permitía todo esto en la vida de David. Pastor, pero estamos hablando del mismo Dios, sí. Pero cuando llegó la situación contraria a David, la reacción de David fue la reacción de cualquier ser humano. David lloró. Y no solamente fue un llanto común, lloró hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Este hombre estaba destruido. Muchas veces nosotros, pueblo del Señor, hombres y mujeres de Dios, no queremos ni siquiera pisar el mismo suelo que los demás pisan. Pero David lloraba con una amargura en su corazón, diciendo: esto tengo que solucionarlo de alguna manera. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones tan difíciles, tan complicadas, tan duras, o quizás en este mismo instante las estamos viviendo? Y nos hemos encontrado con que aquello que pensamos que jamás nos iba a alcanzar, ahora se está convirtiendo en un problema tan grande que está causando en nuestros corazones un daño que jamás olvidaremos. Sin embargo, esto tiene que seguir adelante. No podemos quedarnos ahí. Y David lo sabía. ¿Cuántos han escuchado que al caído? ¿Cuántos han escuchado que a veces decimos: tengo un problema y se me presentan enseguida muchos problemas más? Pues con David apenas estaba empezando. Versículos 5 y 6, primero de Samuel 30. ¿Quiénes habían llevado a ellos? Las dos mujeres de David, Ainoam Jezrita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. También eran cautivas, se las llevaron. Y David, ¿qué hizo David? El ungido, ¿qué hizo? Se angustió mucho. No dice que se angustió. Cuando la Biblia resalta algo, es porque realmente era de resaltar. Se angustió mucho porque el pueblo, mira esto, estaba caído David, ¿verdad? Pero al caído le caían. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? Fuerte, ¿qué hizo? Amados, sea cual sea la situación que estamos viviendo, sea cual sea el problema o la necesidad que estamos enfrentando, David no tenía alguna forma visible y clara de encontrar una solución a lo que estaba pasando. Y aparte, como les digo, David no andaba con peritas en dulce. David andaba con guerreros. Y estos guerreros dijeron: necesito
venganza por lo que me hicieron. David, tú eres el líder. Muchos de nosotros hemos experimentado esto. Tienes que solucionar, tú eres la cabeza, tienes que hacer, todo esto es por tu culpa. Y aparte, las cosas empiezan a empeorar. Pero David se fortaleció en Jehová. Pero David se fortaleció en Jehová. Miren, cuando las cosas estén complicadas, fortalécete en Jehová. Refúgiate en Él. Búscalo a Él. No empieces a buscar formas de solucionar de otras maneras. Es Él el que puede ayudarte. Intentamos curar, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. Le intentamos colocar una curita, una ventita a una herida que tiene que cogerte 30 puntos. No te va a hacer nada. Te va a cubrir la herida, pero jamás te va a sanar. Te la puedes incluso infectar. Nosotros, iglesia del Señor, no estamos para cubrir. Necesitamos ser libres y el único que puede hacerte libre es el Señor. Amén. David lo entendió y él dijo: mientras todo el mundo está en mi contra, mientras todo el mundo quiere apedrearme, matarme, destruirme, yo necesito buscar a aquel que me fortalece. Y fue a la presencia de Dios. En la angustia, David fue al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos amargados, abatidos? Cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos? Cuando tenemos situaciones difíciles, ¿a quién buscamos? Hoy David se fortalece en Jehová. Hoy Dios te enseña que allí está tu fortaleza. Hoy no he venido a traerte algo nuevo. No, esto tú lo conocías. He venido a recordarte. ¿Sabes? Dios se deleita en misericordia. Ve a Él. David estaba desesperado. Esto no era nuevo tampoco con el pueblo de Israel. A Moisés también le pasó. Sin quitar el dedito aquí de 1 de Samuel, vamos a Éxodo 17:4. Éxodo capítulo 17, versículo 4. Adelante, hijito. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Wow. Moisés también quería apedrearlo. De aquí a un poco se levantan la piedra. Y era Moisés. ¿Tenía el respaldo de Dios o no lo tenía? Sí. Tenía el respaldo de Dios. Sin embargo, aún así Dios permite todo esto. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar a alguien que está en ese proceso? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabes? Nos convertimos muchas veces en los que empiezan a tirarle las piedras a los demás. A nosotros no nos corresponde juzgar a nadie, porque aquí no hay nadie perfecto. Amén. A nosotros nos corresponde velar y orar. Amén. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y que no sea ninguno de nosotros. Moisés, dice, se calmó cuando clamó a Jehová. Tremendo.
Moisés también estaba en una situación difícil, todo el mundo quería apedrearlo, vamos a matar a Moisés, pero él clamó a Jehová. Salmos capítulo 56, versículos 3 y 4. Salmos 56, 3 y 4. ¿Qué dice este salmo? Este salmo es de, ¿qué dice? Vamos a buscar. Salmo 53, 56, perdón. Salmo 56, 3 y 4. Ese salmo es de Confianza. confianza. ¿Qué dicen los versículos 3 y 4? Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que puede hacerme el hombre. Amén. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué causa temor en el hombre? ¿Qué situación puede causar temor en tu vida? Hay muchas cosas. ¿Sabes? Cuando nosotros amamos, hay muchas cosas que nos causan temor. Perder el hogar es causa de temor. Tal vez otros están pensando en sus empleos. Wow, mi empleo, si pierdo mi empleo, sí puede causar temor. No tengo cómo pagar una deuda o unas deudas, puede causar temor. Mis hijos y el futuro de mis hijos puede causar temor en mi vida. Pero Moisés era claro y el salmista dice: en el día que temo, yo en ti confío. Que tu temor no sea más grande que tu confianza en aquel que puede solucionar tu situación. Amén, gloria a Dios. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré. Pero tengo temor, alaba. Pero es que la situación está difícil. Alaba. Alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. No temeré, porque a pesar de que la situación está dura, difícil y complicada, yo tengo un Dios que todo. No puede, gloria a Dios. ¿Qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? Pero regresemos donde David. Primero de Samuel 30, versículos 7 y 8. Dijimos que David se había fortalecido en Jehová. el Señor. Entonces David dijo, David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David, ¿qué hizo David con el éfod? Versículo 8. Consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David nos está dando una fórmula para recuperar lo perdido. Para recuperar lo perdido. ¿Qué hemos perdido nosotros como cristianos? ¿Qué hemos perdido? Muchos de nosotros hemos perdido físicamente muchas cosas, pero espiritualmente también. Debemos fortalecernos en Jehová. Y dice que consultó a Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? De cierto librarás a los cautivos. Lo natural, o lo que intentamos todos como hombres y mujeres, es intentar hacerlo con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia, con nuestro esfuerzo. Voy a lograrlo, voy a alcanzar esa meta, voy a lograr ese propósito, voy a avanzar porque yo me esfuerzo y lo lograré. Mas David se fortaleció en Jehová.
Y le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el éfod. Se lo colocó. Y Jehová, Dios, le habló a David y le dio seguridad de que David iba a rescatar todo lo que había perdido. Si Dios hoy está permitiendo esta palabra, es porque lo que tú has perdido, el Señor hoy te regresa la seguridad de que lo vas a alcanzar, de que lo vas a lograr. Pero no con tu fuerza. Deja de luchar con tu fortaleza, con tu inteligencia, con tu experiencia, y confía en el Dios de tu salvación. Él te dará la victoria. Cuando David no se movió de ahí hasta que Dios no le dijo: ve y los alcanzarás y recuperarás todo. Paciencia. No es cuando nosotros queremos, es cuando aquel que todo lo sabe dispone que nosotros empecemos a trabajar. Amén. Versículo 9. Partió pues David. Antes no lo hizo. Cualquiera hubiera querido hacerlo inmediatamente. Estaba desesperado. Cuando estamos desesperados, actuamos desesperadamente. Se llevaron a mis esposas y los demás guerreros estaban ahí diciendo: se llevaron a mis hijos, se llevaron todo. Tengo que ir. Tengo que actuar. Porque es mi responsabilidad. Porque es lo que yo debo hacer. Porque es lo que me han enseñado que debe ser. Primero yo voy ante el Señor, y si el Señor me dice: ves, entonces yo iré. Amén. Antes no. Y el versículo 9 dice: entonces partió pues David, él, ¿con cuántos hombres partió? 600 hombres. Wow. Él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Cuántos hombres tenía David? 600. Llegaron hasta el torrente de Besor. ¿Qué es ese torrente? Torrente es una afluencia de agua que se fortalece con la lluvia y se convierte en un arroyo con mucha fuerza. Y para cruzarlo debe ser valiente. Pero recuerden que David andaba con 600. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Donde se quedaron algunos. Eran 600 guerreros, eran 600 soldados, eran 600 hombres de guerra. ¿Se acuerdan de David? David no era parecido a Terminator, no. David no era de pronto un hombre súper atlético. Pero David se fortaleció en Jehová, y esa fortaleza permanece. Amén. Versículo 10. Y David siguió adelante. David no se quedó aunque venía un torrente. ¿Con cuántos hombres siguió adelante? 400. Con 400. Es decir, ¿cuántos se quedaron? 200. 200. ¿Verdad? Porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Qué quiero decir? El Señor ya le había hablado a David. Amén. Amén. El Señor ya le había dicho que iba a recuperar todo. Amén. Pero el Señor no le dijo que iba a ser fácil. ¿Sabes qué te dice el Señor hoy? Que tú también lo vas a lograr. Amén. Pero no va a ser fácil. Te toca esforzarte también. Gloria a Dios. Y vamos a cruzar el torrente. No importa que nosotros nos veamos débiles o que la gente te quiera hacer ver débil, tú vas a cruzar el torrente. Y David se tiró al agua, y los otros 200 se iban devolviendo. No alcanzo. Pero David llevaba un propósito y llevaba una promesa. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Amén.
siguió con 400. ¿Sabes? El reino de los cielos desde los tiempos de Juan sufre turbulencias, violencia. Pero solo los violentos, solo los valientes lo arrebatan. ¿Dónde están los valientes? Amén. No te lo digo por animarte ni por meterte psicología barata. No, te lo digo porque la Biblia lo está diciendo. David cruzó el torrente. Se quedaron 200. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estamos nosotros? Nos hemos quedado muchas veces esperando en el torrente. Los 200 que se quedaron ahí, ¿tenían familias? Sí. ¿Habían perdido? Sí. Sin embargo, estaban cansados, agotados, no podían seguir físicamente. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Miren, recuerdo que aquí David cruzó porque tenía total seguridad de que Dios le iba a entregar lo que le dijo que iba a hacer para él. Yo quiero que tú tengas la plena convicción de que aquello que Dios tiene preparado para tu vida, tú lo vas a alcanzar porque Dios te lo va a entregar. La fortaleza te la va a dar Él. Pero tú debes tener la fe, la certeza de que sí lo vas a conseguir. Confianza en Dios. David estaba viendo a sus esposas, aquellas personas estaban viendo lo que habían perdido. No, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... No me acordaba de esto, pero ahora que lo encuentro, sé que muchas personas identificarán por esta historia. Y quiero leerla una vez más para ustedes, para que genere esa confianza en el Señor. Dios prometió algo para tu vida y Dios lo va a cumplir. Dice que en 1999 un terremoto de 6.4 grados en la escala de Richter destruyó casi por completo la ciudad de Armenia. Murieron más de 30,000 personas en menos de 4 minutos. ¿Te imaginas? 30,000 personas en menos de 4 minutos. En medio de esa devastación y total caos, un padre desesperado se precipitó a la escuela donde debía estar su hijo, solo para descubrir que el edificio se había derrumbado por completo. El padre se salvó del terremoto, del temblor de 6.4, pero él llevaba en su mente: mi hijo. ¿Cuántos somos padres? Mi hijo. Después del impacto inicial, cuando el padre vio la escuela totalmente destruida, recordó la promesa que él, como padre, le había hecho a su hijo. Y le dijo: pase lo que pase, siempre estaré contigo. ¿A qué les hace acordar esta promesa? Si has tenido una promesa de esa, si el Señor te ha hablado. Mientras miraba la pila de escombros de lo que una vez había sido la escuela, aunque parecía no haber esperanza, no dejó de pensar en el compromiso con su hijo. Recordó que el salón de su hijo estaba en la esquina derecha, al fondo del edificio,
Corrió hacia allá y comenzó a excavar entre el cascado con sus manos. No tenía herramientas, él había ido desesperado a buscar a su hijo. Mientras excavaba, otros padres también desesperados llegaron con la mano en el corazón y decían y se escuchaban cosas como mi hijo, mi hija. Otros padres con buenas intenciones trataron de apartarlo de lo que quedaba de la escuela y le decían, es demasiado tarde, están muertos. El enemigo va a intentar decírtelo también muchas veces, no me intentes más, suelta. No puedes ayudar, le decían, no hay nada que puedas hacer, le decían, así solo vas a empeorar las cosas, le decían. A cada uno de los padres le respondía con una comprometedora pregunta. Él les decía, ¿ahora vas a ayudar? ¿Ahora me vas a ayudar? Y seguía excavando en busca de su hijo, piedra por piedra. El jefe del cuerpo de bomberos, la policía, todos trataban de persuadirlo para que dejara la tarea, dándole un sinfín de explicaciones. Pero este padre amoroso y protector los escuchaba y les contestaba, ¿ahora vas a ayudar? Pero nadie ayudó. Si este padre hubiese prestado atención a tantas veces que le dijeron, deja las cosas así, hubiese desistido. Pero había una promesa por el medio. Valientemente el hombre siguió trabajando solo porque necesitaba saber por sí mismo si su hijo estaba vivo o muerto. Excavó durante 8, 12, 24, 36 horas y casi a las 38 horas de este hombre esforzarse tanto. Extrajo una losa y escuchó la voz de su hijo. Escuchó la voz de su hijo. Con el corazón a punto de estallarle, gritó su nombre. Y escuchó la voz de vuelta, papá, soy yo, papá. Le dije a los otros niños que no se preocuparan, que si estabas vivo me salvarías. ¿Cuántos tenemos un Dios vivo? Amén. Un Dios que te dice hoy, no te preocupes, yo estoy vivo, yo te rescataré. Que si estabas vivo me salvarías y que cuando me salvaras ellos estarían a salvo también. Me lo prometiste, pase lo que pase, me dijiste, siempre estaré contigo. El niño le decía, lo hiciste, papá. El papá le decía, ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Cómo están? El niño le dijo, quedamos 14, papá, éramos 33. Tenemos miedo, hambre y sed. Cuando se cayó el edificio se hizo una cuña como un triángulo y nos salvó. El papá desesperado le decía, sal hijo, sal. Y el hijo le dijo, no papá, deja que los otros salgan primero porque yo sé que tú a mí me sacarás. Pase lo que pase, estarás conmigo. Tu confianza, tu fe y tu esperanza debe estar en aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Lo que estás viviendo ahora va a pasar. Solamente ve a la presencia de Dios, búscalo y Él te dará seguridad de que la victoria la vas a obtener porque Él te la va a entregar. Amén. Y continuó David en los versículos 11 al 15, donde dice,
y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Esto es tremendo porque encontraron un egipcio y ellos dijeron, wow, este era de aquellos que estaban allá que me invadieron. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona? Venganza, venganza, venganza. Pero cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, recuerden, desde aquel día que Samuel lo ungió, estaba el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu, en vez de matar a aquel hombre, en vez de torturarlo por lo que había hecho, le dieron pan y le dieron agua. Cualquiera hubiera liquidado al hombre. Versículo 12, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, ¿verdad? Volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, el tiempo que llevaban después de haber invadido a Ziklag y a Neb. Y le dijo David, pero ven acá, muchacho, ya comiste, ya bebiste, quiero hablar contigo. ¿De quién tú eres? Le dijo. ¿Verdad? ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio. Mira lo que le respondió. Yo soy siervo de un amalecita. ¿Quiénes invadieron el Ziklag y el Negev? Los amalecitas, los de Amalek. Yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Sí, punto y coma. Esto sigue. Versículo 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. David dijo, fuiste tú. Versículo 15. Y le dijo David, me llevarías, ¿verdad? Me llevarás tú a esa tropa. Mira que David ni siquiera se lo ordenó. Llévame hasta allá ahora. No. ¿Me llevarás tú? Le preguntó a esa tropa. Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. El Señor, a pesar, tuvieron que pasar el torrente, ¿verdad? Pero luego encontraron un refrigerio. En medio de tu proceso, tú sigues encontrando refrigerio de parte de Dios. Y no se ha terminado el proceso, pero llega un refrigerio para que Dios te esté diciendo, ¿sabes una cosa? Vas por el camino correcto. Eso le dijo Dios a David a través de ese hombre. Vas por el camino que ellos andaban. Vas por el camino correcto. Encontraste marcas, encontraste huellas y vas por el camino correcto. Ahora, si David hubiese matado a este hombre, se le hubiese hecho mucho más difícil encontrar a aquellos. Pero David, guiado por el Señor, ve la importancia de ir a la presencia de Dios Santo. Y el hombre le dijo, yo te llevaré, yo te llevaré. Colaboró con la causa de David. Versículos 16 y 17 dice, lo llevó pues, y he aquí, mira cómo encontraron, dice en la costa, de Papayita. Mira. Y lo llevó pues, y he aquí, que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. ¿Sabes por qué estaban desparramados? Porque estaban comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. ¿Sabes por qué estaban haciendo fiesta? Por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban de fiesta. Estaban de fiesta, celebrando, estaban borrachos. Recuerden que David solamente iba con 400. Tremendo, ¿verdad? Y esta era mucha gente, muchísima gente. Sin embargo, versículo 16, y los hirió David. Mira cuánta gente había. Los hirió David desde aquella mañana
hasta la tarde del día siguiente. Ahí había cantidades de gente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes. Imagínate, si dice que no escapó ninguno, sino 400, ¿te imaginas la cantidad de gente que había? Sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. Y libró David. ¿Qué libró David? Todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. El Señor se las entregó. El Señor le mostró a David que tenía su respaldo. Y así como el Señor lo hizo con David, si tú vas ante ese mismo Dios, el mismo Dios de David, Él también te entregará todo aquello. Tú vas a recuperarlo. Tú vas a recuperar lo que habías perdido, tanto física como espiritualmente. Tu vida encuentra un refrigerio. Debemos ir a Cristo. Debemos buscar la presencia de ese Dios vivo, vivo. Y no les faltó cosa alguna. Nada. No les faltó nada, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Ahí vas a colocar tu nombre. Todo lo recuperó. ¿Quién lo recuperó? Todo lo recuperó. Lo vas a recuperar. Amén. Y así como David recuperó todo, tú también lo harás. No te faltará nada, nada, sino que antes se multiplicará. Tu salud se restaurará. Tu finanzas se restaurarán. ¿Lo crees? Amén. Tus proyectos se restaurarán. Aquellos proyectos que dejaste de pensar en que no, ya no puedo hacerlos, ya no tengo forma, se restauran en el nombre de Jesús. Tu educación se restaurará. Pastor, ya yo estoy viejo, ya yo estoy vieja, se restaura. Tus deudas se restaurarán. No, esas no. Tus deudas desaparecerán como desaparecieron los enemigos de David. ¿Sí lo crees? Amén. Las relaciones con tu familia se restaurarán. Tu ministerio se restaurará. Tu hogar se restaurará. Todo en tu vida será recuperado en el nombre de Jesús. No habrá nada que te haga falta. Versículo 20. Tomó también David, porque es que Dios multiplica, Dios suma, Dios no resta. Mira, ya recuperó todo lo que había perdido, ¿verdad? Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de... ¿Saben quiénes le dijeron este es el botín de David? Los mismos 400, bueno, eran 600, ahora está bien 400, que le dijeron: te vamos a levantar esa piedra porque por tu culpa. Porque tus enemigos tendrán que verte cuando tú tengas el triunfo que Dios te dará. Aderezas mesa delante de mí en presencia de tus angustiadores. Y aquellos que te criticaron, que hablaron, que hicieron tanto en tu contra, tendrán que verte también cuando tú te levantes, porque Dios te levanta y te restaura. Dios lo hará. Todos deberán andar diferente, actuar diferente, hablar diferente. Y empieza desde ahora. Ya no empieces a decir: pobrecito, yo, esto está malo, esto está complicado. ¿Y cómo estás? Ahí más o menos. No. Estoy bien, porque yo llamo las cosas que no son como. Creí, por lo cual hablé. Por lo tanto, yo he creído, por lo tanto, también he hablado. Y yo creo que todo va a estar bien. Y así lo pronuncio. No estoy mintiendo. Es lo que yo creo, es mi percepción.
todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Lo recuperaré todo. Porque Dios está conmigo. No porque yo puedo hacerlo, sino porque yo tengo un Dios que todo No puede. Ahora tus pensamientos serán diferentes porque ahora en tu vida tienes a ese Cristo que te da seguridad de victoria. Tu victoria está segura y lo recuperarás en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti, iglesia de Dios.